Mucho gusto, chicos. Una entretenida instancia de poder conversar. La verdad es que son pocas las oportunidades que uno tiene de hacer la bajada cada vez más en profundidad a aspectos de terreno y ustedes van a ser el futuro de Chile, así que se agradece muchísimo que la puntualidad, me llama mucho la atención eso. La verdad es que eso se agradece y nunca lo pierdan, porque eso es algo tremendamente importante en general para la sociedad, porque todo el tiempo de cada uno es válido y es importante. O sea, mi tiempo y su tiempo también es muy importante. Si yo llego atrasado, le estoy faltando el respeto. Así que también es importante que sea así y eso les sirve para la vida, la verdad, la vida profesional y lo que ustedes mismos van a hacer el día de mañana. Así que les agradezco mucho ya la llegada y la puntualidad. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día la verdad es que el enfoque está vinculado sobre la técnica de interpretación de planos. Vamos a ver algo de software, vamos a ver la interpretación de planos ya, la verdad, en dos dimensiones. Pero no me quiero enfocar mucho en lo que significa el plano propiamente tal, porque la verdad es que uno podría hacer un análisis de planos eternamente, digamos, y cada uno de los focos de los planos en general habla de distintas maneras y tiene distintos lenguajes, que hay obviamente consensos entre medios, sí, pero también hay elementos que de alguna manera van ayudando a que este consenso se vaya trasvasijando de ciclo en ciclo y entre profesionales, ¿ya? Les voy a contar primero que nada quién soy. Eh, yo soy arquitecto de profesión, como bien decía Paula hace un rato. Eh, yo básicamente he estudiado acá en la zona. No he salido mucho de mi zona de confort. He estado siempre ligado acá en la región y entre Puerto Varas y Puerto Montt me he movido siempre. Entre estudiando y haciendo de todo un poco. Tengo un magíster además en gestión estratégica y evaluación de proyectos. Tengo un diplomado en proyectos de edificación con metodología BIM, que algo vamos a ver de eso, les voy a explicar de qué se trata, porque la verdad es que me interesa mucho que desde ya al menos sepan de qué se trata este concepto, que la verdad es que hoy en día la construcción está muy bullado, ¿ya? Eh, por otro lado, mi experiencia laboral habla de un arquitecto eh, desarrollador de planos, he trabajado harto en ejercicio libre, hasta el día de hoy lo sigo haciendo en varias ocasiones. Eh, He trabajado como arquitecto en inmobiliarias, he trabajado como arquitecto en oficinas técnicas de una empresa constructora aquí en la zona, he trabajado haciendo inspección técnica para una fundación que se llama Fundación Integra, que trabaja específicamente con jardines infantiles. Además, en la actualidad también hago docencia en la Universidad de San Sebastián. También he hecho docencia en la Universidad de los Lagos, con algunos ramos de programación y control de obra. Y actualmente me desarrollo como encargado BIM de regiones en la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la CDT, de la Cámara Chilena de la Construcción. La verdad es que mi currículum no es extenso, eh, pero sí, la verdad, en donde he estado, he ido avanzando y escalando, sobre todo en el cargo, ¿ya? Esto de alguna manera ha ido desarrollando distintas áreas que la verdad, que cuando partí, como siempre digo, me sentía que no sabía nada y hoy en día también no sé nada, pero de eso nada ya sé un poquito más que cuando recién salí. Así que el día de mañana se van a encontrar con lo mismo que a mí me pueda estar pasando hoy en día. Lo importante de esto es que vayamos de alguna manera reforzando el conocimiento y viendo hacia dónde queremos encauzar nuestros esfuerzos para seguir surgiendo en la parte y en la vida profesional, ¿ya? La primera pregunta cuando uno trabaja en la construcción es preguntarse si la construcción, la verdad, ha avanzado en aspectos de tecnología. Y, y eso se ve reflejado con esta primera ficha que yo les estoy mostrando acá, en donde podemos ver una planta de automóviles Ford y la misma planta de automóviles Ford en 100 años después aproximadamente. Y tenemos en el lado izquierdo, si ustedes ven, eh, una persona haciendo toda la transición y toda la elaboración de un automóvil de forma manual, mucho más lenta, con mucha más pausa, en donde la gente se demoraba, obviamente, en hacer un auto, qué sé yo, un mes, versus
el 2020, en donde un auto se hace en una semana. La verdad es que la proyección con respecto a eso ha sido abismante y obviamente ha avanzado muchísimo este estado de donde partía básicamente el usuario hombre o mujer, en este caso, que de alguna manera participaba de este ciclo de construcción de un vehículo. Y si ustedes se dan cuenta en la mano derecha, lo que hoy en día se está utilizando mucho son los robots, ¿ya? Y robots para la construcción de un vehículo. Pero no sé si ustedes han podido ver en general la construcción en donde ustedes se encuentran ubicados, se van a dar cuenta que si tenemos la misma data, es decir, de 1920, la fotografía de la mano izquierda y la fotografía de la mano derecha que tenemos acá, perdón, nos vamos a dar cuenta que la construcción básicamente ha avanzado muy poco en cuanto a la automatización, así se llama ese concepto, a generar de forma automática, ¿cierto? Procesos que antes se hacían de forma manual. La verdad es que hoy en día la construcción en general, si ustedes han visto la construcción en edificación, sobre todo en edificios, ha avanzado muy, muy poco y seguimos haciendo lo mismo de siempre, ¿ya? Salvo que hoy día tenemos un par de tecnologías que están asociadas a rotomartillos, a elementos grúa, a elementos, digamos, que son de alguna manera coayudantes para poder generar la construcción de forma más acelerada. Pero eso no significa que estemos haciendo construcción de forma robotizada, que podría ser un aspecto bastante importante del día de mañana de cómo poder partir en esto. Eh, y eh, entonces ahí es donde empezamos a preguntarnos, bueno, ¿de dónde nace todo esto? Porque si bien la construcción hoy en día se lleva a cabo en base a un plano, eso bien ustedes lo saben, un plano lo que hace básicamente es ser una interpretación de un elemento que está en dos dimensiones, literalmente es una hoja, ¿ya? Una hoja como la que yo tengo acá en mi poder, es una hoja, ¿cierto? Que es un plano en donde yo puedo interpretar elementos que se van a traducir en tres dimensiones, ¿ya? Yo me imagino que si ustedes juegan en el celular o juegan, o muchos de ustedes quizás incluso son medios gamers, les gusta jugar, no sé si existe todavía el Ghost Recon, se me puede haber caído el carnet por ahí abajo, o Call of Duty, o algo en esa línea, la verdad es que, bueno, eso también es parte de las tres dimensiones, pero de forma virtual, ¿ya? Sin haber estado en la guerra, yo puedo estar inserto o inmerso en una guerra, ¿ya? En el caso de la interpretación de los planos, la verdad es que hoy en día estamos pasando la esfera ya de las dos dimensiones y del plano en papel, ¿ya? Y la verdad es que la transición en la parte digital, en general en el área de construcción está bastante lenta, ¿ya? No puedo decirles lo contrario, sino que es al revés. Decirles que la construcción en general va un poco más atrasada no, con respecto a otras áreas en cuanto a la transición del área tecnológica. En cuanto a la interpretación, si nosotros de alguna manera desglosamos estos dos aspectos, que es la interpretación y los planos, yo busqué una definición en Google y la verdad es que sí, se acercaba bastante a lo que yo pensaba, y la verdad es que no quise decirlo con mis palabras, pero aquí está este desglose de esta información. El interpretar, que es la capacidad de poder expresar, describir, representar algo, ¿ya? O sea, cómo yo puedo expresar a través de un elemento, incluso de la voz, también estoy de alguna manera pudiendo expresar algo. Eh, y en este caso a través de planos. Y los planos son documentos en los que reflejamos de alguna manera ideas. Mediante técnicas de dibujo, entendemos el significado de la representación gráfica. O sea, representamos gráficamente a través de un documento nuestra idea, ¿ya? Eso es la interpretación de planos, a grosso modo, para que ustedes entiendan. Pero bueno, la verdad es que ese concepto y esa definición es súper ambigua, porque un plano podría ser hasta un dibujo de un árbol dentro de un papel, eh, porque si nosotros vemos ahí, nos dice una idea o un objeto. Y es ahí donde empiezan los problemas. No sé si a alguien en algún minuto le han podido hacer este test
de Rorschach, yo creo que a muchos nos ha tocado, me incluyo, en donde nos muestra estas figuritas, ¿cierto? Para hacernos un análisis de nuestra personalidad. Y nos van diciendo, mire, ¿usted qué ve? ¿Cómo interpreta esto? ¿Ya? Y de alguna manera dejan a libre albedrío la decisión de cómo nosotros tenemos que contestar respecto a esta interpretación de este literalmente plano, porque son fichas, ¿cierto? Cuadraditas, donde nos muestran figuras y nos dicen, mira, interprétame este plano. ¿Y con qué fin? Para que nosotros podamos de alguna manera exponer cómo es nuestra personalidad y nos puedan evaluar psicológicamente, ¿ya? Y bueno, y ahí empezamos con esta disyuntiva, de alguna manera, de qué podemos decir, si es o no correspondiente lo que nosotros estamos pensando o no, lo decimos o no, y bueno, en ese sentido hay distintas personalidades en donde unos pueden decir lo que quieran y hay otros que se terminan guardando ciertos pensamientos con respecto a estas imágenes. Y ahí justamente se empieza a producir esto, en donde estas dos personas que están aquí de alguna manera mostrando un dibujo que está dibujado en un plano, se ponen a discutir y dicen, no, eso es un 6, y el otro dice, no, es un 9, pero eso depende de alguna manera de la posición en la que yo me encuentre ubicado, ¿ya? La interpretación de plano, básicamente, sucede algo muy similar. Créanme que en terreno, muchas personas que están ahí no tienen conocimiento de la visualización de plano y la interpretación de ellos, ¿ya? Y la verdad es que la interpretación del plano me puede llevar a un error tremendísimo y también muy costoso al momento de edificar o querer generar un proyecto, digamos, podría ser una edificación, podría ser un elemento digamos, de un proyecto en extensión o lo que fuera, incluso hasta una ampliación de una casa. Eh, ¿Por qué? Porque la interpretación del plano de alguna manera nos puede traer problemas si no tenemos conocimientos básicos de él. Y esto que ustedes están viendo acá es muy común, es muy, muy común. ¿Y por qué? Porque yo lo interpreto de una manera que a lo mejor la otra no la ve de la misma. Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es preguntar. Eso, en ese sentido, pierdan cuidado el día de mañana si ustedes se encuentran con un plano y no saben interpretarlo. Todo lo contrario, siempre va a haber alguien que lo pueda a usted capacitar en terreno, lo pueda ayudar, le pueda enseñar cómo se hace, porque la verdad es que nadie sabía, ni yo tampoco, cuando empecé a estudiar arquitectura, cómo interpretar un plano, ¿ya? Así que en ese sentido, es muy importante que ustedes también se acerquen a aquel profesional que pueda ayudarlos y aportarles en este aspecto. Esto, por ejemplo, es un plano, ¿ya? Y la verdad es que, como ustedes ven acá, es como un tejido de araña, porque empezamos a ver un montón de líneas, empezamos a entender que hay unos techos por acá, se ven cosas como detalles de elementos, pero la verdad es que la complejidad de esto está basado principalmente en que estén bien acotados. ¿Y qué significa acotar? Que tengan las dimensiones correspondientes de acuerdo a las longitudes digamos, de los ejes, por ejemplo, de las alturas, que tengan las dimensiones principalmente, ¿ya? Porque si no tienen dimensiones los planos, la verdad es que es muy difícil después tomar un elemento que me ayuda a medir ya sea una wincha o un escalímetro o una regla para poder yo interpretar de forma personal cuál es la dimensión que yo tengo entre un punto y el otro, ¿ya? Entonces acá, estos planos, por ejemplo, que ustedes están viendo acá son planos de estructura y que lo más seguro es que como ustedes van a trabajar mucho en acero, la verdad es que esto se les va a hacer muy común, ¿ya? Aquí está hecho, este plano el que ustedes están viendo es un plano hecho en Metalcon, tiene igual elementos de hormigón que están ahí de alguna manera esbozados, se muestran las enferraduras, se muestran elementos digamos, de la vertical, de los paramentos, algunas cerchas, etcétera, ¿ya? Y eso está de alguna manera reflejado acá en base a los detalles y también en base a lo que son
los elementos, digamos, de planimetría en 2 dimensiones. Esto es un plano típico de 2 dimensiones que llega a terreno, impreso en un papel, y obviamente la lectura de ese plano es el problema, ¿ya? Porque la interpretación del plano, obviamente quien dibujó lo interpreta de una manera, quien lo desarrolla lo puede interpretar de otra, que no es lo ideal, y quien ejecuta lo puede interpretar de una tercera, de una tercera forma. Entonces, cuando nos encontramos con eso, la verdad es que yo prefiero siempre preguntar y quedar quizás como el preguntón del equipo, pero que sea así es mucho mejor a que yo me quede con la duda sobre algo que yo no sé cómo se interpreta, ¿ya? En este caso, acá tenemos, bueno, tenemos los planos de estructura, sanitario, acá tenemos también, por ejemplo, otra área que también trabaja en el área de, digamos, de planimetría. Yo me imagino que ustedes igual ya han tenido la posibilidad de ver algún plano que esté desarrollado de proyecto sanitario. En este caso estamos viendo un proyecto de alcantarillado. Eh, Acá en la mano izquierda se muestran algunos elementos de fosa, por ejemplo, ahí hay una fosa. Aquí están los detalles de estos planos digamos, desarrollados en 2 dimensiones, ¿ya? En donde ustedes pueden de alguna manera verificar estos elementos y entender cómo de alguna manera se comportan y cómo deben quedar posicionados e instalados en terreno, ¿ya? Esto es la misma casa que yo les estaba mostrando anteriormente, esta, pero aquí se pueden ver de alguna manera todos los elementos que están vinculados a la parte sanitaria, ¿ya? En cuanto, vamos a seguir con el siguiente, ahí está. Este, por ejemplo, también es un plano, perdón, este no es un plano sanitario, este es un plano eléctrico que está vinculado en cuanto en este caso, a las luces, ¿ya? A los tipos de enchufe y todos estos elementos que de alguna manera ustedes están viendo en 2 dimensiones. La verdad es que esto requiere mucho de entendimiento de parte también de los ejecutores del proyecto. ¿Quiénes son los ejecutores? Los que de alguna manera van a hacer la instalación eléctrica, van a hacer la instalación sanitaria, porque lo que estamos viendo acá son básicamente líneas, ¿ya? No me dicen cuál es el diámetro del tubo, cuál es el tipo de perfil que voy a utilizar, salvo en la parte de estructura, que ahí sí te dicen en algún minuto, digamos, algún tipo de cambio o elementos que pudieran de alguna manera afectar al proyecto. Pero en la parte eléctrica, en general te dan un diámetro específico y tú ves cómo te la vas arreglando con pasar, por ejemplo, entre una viga, entre un pilar, etcétera, ¿ya? Y acá, como ustedes pueden ver, de alguna manera yo les estoy mostrando también la parte eléctrica con respecto a, por ejemplo, los alumbrados, ¿ya? Y también en los enchufes, ¿ya? Aquí está todo de alguna manera esbozado en un plano de 2 dimensiones. La verdad es que cuando hablamos de 2 dimensiones siempre va a ser un plano, pero el problema está cuando esto se tiene que de alguna manera construir y la casa no es plana. Ustedes cuando miran a su alrededor, la casa tú no la miras de arriba, sino que la estás mirando en este caso desde alguna perspectiva en donde ves 2 tabiques o ves 2 muros, ¿cierto? Y eso de alguna manera te das cuenta que digamos, todo lo que se proyectó en líneas horizontales en un plano, en este caso, esto también baja en algún punto, tiende a bajar en la vertical, ¿cierto? Y también va en la horizontal. Por lo tanto, esto se vuelve mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Y eso, la verdad, es que es una barrera importante al momento de interpretar el plano, porque nosotros acá podemos incluso hacer una mala ubicación o un mal cálculo de materiales el día de mañana. Si es que nosotros nos fijamos, por ejemplo, en estas líneas que tenemos aquí y no calculamos que este punto tiene que bajar en algún momento, porque los enchufes no van arriba en el techo ni tampoco abajo en el suelo, van a alguna altura media, ¿cierto? Entonces, si eso queda mal calculado, por ejemplo, puede ser que nos quedemos cortos de materiales el día de mañana, puede ser que tengamos problemas con la cubicación de lo que eso se va a significar, ¿ya? Y obviamente se va a traducir en que nosotros cobramos 100 y el costo de mi proyecto era 300.
porque no me di cuenta. Entonces, es aquí donde entra de alguna manera este proceso de la transformación digital y donde de alguna manera también nosotros podemos ir viendo que todo lo que está dibujado en 2 dimensiones se puede también ejecutar en 3, ¿ya? Y esa, o sea, y hoy en día ya pasamos la barrera de las 2D, las 2D de 2 dimensiones, ¿cierto? A las 3D de 3 dimensiones y ya estamos hoy en día hablando incluso de las 8D. Y ustedes me preguntarán, pero qué estás hablando? Digamos, porque la verdad es que las 8D, que son las 8 dimensiones, hoy en día hablan de seguridad, por ejemplo, en la obra, ¿ya? Y digamos, incluso hoy en día estamos hablando ya de la deconstrucción de una construcción, el día de mañana, o de la demolición, ¿ya? Entonces, cuando hablábamos ya de este plano de 2 dimensiones, yo les voy a mostrar ahora un pequeño videíto de una casa o una edificación en realidad que se hizo en base a una impresora de 3 dimensiones, ¿ya? Y esta impresora de 3 dimensiones, la ventaja que tiene es que él tiene la capacidad de leer este plano de 2 dimensiones que yo les mostré anteriormente y ustedes, me imagino yo, que puede utilizar una impresora y como todos se dan cuenta que las impresoras lo que hace es trabajar con un riel, ¿cierto? Que va imprimiendo de forma horizontal y obviamente va generando eh, este dibujo en un plano de 2 dimensiones. Pero bueno, en este caso, esta casa que está aquí, y yo les estoy mostrando, no solo está en 2 dimensiones, sino que también está en 3D. ¿Por qué? Porque se va levantando verticalmente, ¿ya? Y esto, la verdad es que en Chile también se vio en algún minuto. En Concepción hicieron un modelo con esta misma tecnología que se llama PERI, y lo que hace es levantar un muro, pero en base a una impresora de hormigón y levantarlo en base a esto, ¿ya? Entonces, este riel que está acá va generando, esta es nuestra impresora en 3D y tiene 2 rieles que van de forma horizontal y aquí se encuentra de alguna manera el dosificador de hormigón y lo que va haciendo es este movimiento, ¿ya? Así, en forma horizontal. Entonces les voy a mostrar este videito, a ver si me deja aquí. Cuenta en ese pequeño video que vimos recién, nos va mostrando de alguna manera cómo esto opera, ¿ya? Y lo que hace es básicamente imprimir una edificación que está, insisto, hecha en un plano, pero la va levantando a medida que va avanzando el proyecto en forma vertical. Y ahí está la persona que lo está controlando en un computador para ver cómo de alguna manera esto se va generando transición de forma al levantamiento del proyecto, ¿ya? Ahora, ¿se imaginan el día de mañana poder hacer una edificación de 40 pisos en base a esta tecnología? La verdad es que nos ahorraríamos mucho tiempo y sobre todo nos ahorraríamos recursos, ¿ya? Tanto recursos humanos como materiales, porque la pérdida hoy en día en materiales en obra es gigantesca. El fierro, el hormigón, que de repente sobró o elementos de ese tipo, la verdad es que no hay nada extraño cuando eso ocurre, digamos, ¿ya? Esto está en YouTube, ustedes lo pueden buscar después con toda calma y se van a dar cuenta y revisarlo con mayor detención. Voy a pasar al siguiente. ¿Y con qué fin buscamos que de alguna manera la construcción apunte en esa línea?
en que de alguna manera se empiezan a evitar este tipo de errores que la verdad es que a uno le parecen casi como extraños y sorprendentes, como por ejemplo que la cámara de inspección en este caso esté sobre una solera, o sea, bajo una solera, o los urinarios, los dos puntos, cuando sería re difícil orinar ahí en esa situación, o esta escalera que no llega a ninguna parte, o se imaginan, por ejemplo, subir un minusválido o una persona con capacidades diferentes, subir una pendiente de esa manera, la verdad es que se vuelve, ni siquiera pensarlo es importante, ¿ya? Entonces, justamente lo que busca el área de la construcción es empezar a implementar elementos como lo que vimos anteriormente. ¿Para qué? Para evitar errores de este tipo, ¿ya? Con el fin de que los errores, tanto estructurales como de alguna manera constructivos, no se, de alguna manera se lleven a cabo en base a una mala interpretación de planos, ¿ya? Porque acá, si nosotros vemos en este dibujo, o en más que dibujo, en este proyecto, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí claramente que existen errores como este. Y esto pasa mucho, mucho, mucho en terreno por un problema de interpretación de planos, ¿ya? Cuando nosotros interpretamos un plano, tenemos que interpretarlo no solamente, como yo les he dicho hasta ahora, en dos dimensiones, o sea, visto literalmente en un plano, sino que también entender que cada uno de los elementos tiene una altura determinada, tiene una dimensión determinada, y si obviamente no logramos interpretar ese elemento, la verdad es que errores como estos son súper, súper, súper comunes, ¿ya? Eh, un segundito. Esto. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora, ¿no? Abro por el chat si es que alguno o alguna tiene alguna pregunta, y si no, puede hacerlo a través del micrófono abierto. Vayan contestándome por el chat si alguien tiene alguna pregunta. No, profe, yo no tengo ni una pregunta. Todo claro, gracias, Branco. No, parece que podemos continuar, José. Ya. Sí. Perfecto. Entonces, claro, uno de los errores comunes de interpretación de planos, por ejemplo, es esto. Entender qué son esos globitos que te colocan en el plano y que básicamente son los famosos ejes, ¿ya? Y los ejes, tal como se muestran acá, se ve a gente pidiendo ayuda para que no se les lleve el aire. Disculpa, José, aquí surgió una pregunta. Perfecto. ¿Quién levantó la mano? ¿La puede hacer? Te escuchamos. No. No, parece que no la escuchamos bien. Ya, sigamos nomás. Sino que la escriba. No, sigamos nomás. Cuando la escriba yo la leo. Bueno, no hay problema, no hay problema. Como les decía, entonces aquí es como el resumen básico de la interpretación del plano, en donde justamente tenemos errores de interpretación y más que interpretación es, insisto, la ejecución del proyecto, en donde la gente lo que hace es ser literal, o sea, yo ejecuto lo que veo. Y si yo estoy viendo acá que hay unos globitos ahí, le coloco los globitos, ¿ya? Y la verdad es que hay... ¿Perdón? No, siga nomás, José. Ya, no. Tranquila, Paul, sí. Está bien. Entonces, ver esto, por ejemplo, claro, aquí es donde nosotros empezamos a preguntarnos nuevamente si realmente sabemos interpretar un plano. Y eso es importante entenderlo de esa manera. Y para eso, entender la colaboración también del trabajo en terreno es muy, muy, muy importante, porque
hay que entender que cuando uno hace un proyecto, el arquitecto puede diseñarlo, pero también hay alguien que tiene que diseñar la parte de estructura, hay otro que tiene que diseñar la parte de arquitectura, o sea, de sanitario, otro que tiene que diseñar la parte eléctrica, otro que tiene que diseñar la parte de clima. Hay distintos, de alguna manera, procesos o personas que de alguna manera participan de los proyectos que tienen que ser parte de él. Y eso de alguna manera se va logrando a partir de el trabajo colaborativo. ¿Ya? Y el trabajo colaborativo, yo creo que ustedes en los liceos en algún minuto han tenido que hacer trabajos con otras personas. Y lo más seguro es que hayan tenido muy malas experiencias, o también puede ser que se haya dado la posibilidad de que sí hayan tenido muy buenas experiencias, pero esas buenas experiencias están principalmente reflejadas en que realmente todos participen de la colaboración de algún objetivo en específico, ¿ya? Y ese trabajo colaborativo que debería darse también, no solamente en la parte de desarrollo de un proyecto, debería estar también vinculado al, de alguna manera, trabajo en terreno. ¿Por qué? Porque el trabajo colaborativo lo que hace es buscar un objetivo específico y que todos entiendan que ese trabajo específico apunta hacia otro trabajo de mayor envergadura, ¿ya? En ese caso, yo les voy a mostrar aquí eh, un, un hito que pasó a nivel mundial, el 16 de julio de 1969, que está asociado al alunizaje. No sé si han podido ver algún reportaje con respecto a esto, y imaginarse siquiera lo que significó esto para la humanidad. Ahora, hay un montón de versiones con respecto a esto, porque se dice que puede ser mentira y que no fue tan así, pero a lo que apunto es que eh, básicamente 3 personas alunizaron en 1969, y para que eso ocurriera había toda esta gente detrás a la expectativa de que eso se llevara a cabo. Y eso, de alguna manera, parte del trabajo colaborativo. O sea, si yo no entiendo que ese plano, el día de mañana que está dibujado en 2 dimensiones, fue realizado por varias personas y que de alguna manera esas personas me pueden colaborar a mí en el desarrollo y ejecución del proyecto, la verdad es que el trabajo colaborativo no se entiende, ¿ya? Entonces es importante entender que de alguna manera el trabajo colaborativo tiene un objetivo muy, muy claro y que el trabajo colaborativo también se puede llevar a cabo en el plano, ¿ya? Hoy en día estamos trabajando ya con plataformas online en donde nosotros vamos desarrollando proyectos, pero todo de forma online y todos los especialistas van trabajando el modelo y van alimentándolo con información en una plataforma específica, que al final de toda esta charla les voy a mostrar algo al respecto, ¿ya? Para que vayamos compartiendo ahí y pudiendo de alguna manera acercarnos a el trabajo colaborativo ya en 3 dimensiones. Eh, otro ejemplo de trabajo colaborativo también nos demuestra la Fórmula 1. Me imagino yo que a algunos de ustedes les gustarán los vehículos y en este caso el pits de Ferrari, si ustedes se dan cuenta, eso se demora 4 segundos entre que yo desmonto un neumático, lo cargo con combustible, le limpio el, el- como los anteojos o el casco en realidad a la persona que está ahí en el vehículo, le hacemos la mantención y sale rápidamente. Y toda esa gente que ustedes ven ahí, que son alrededor de 20 personas, son personas que han estado entrenadas para que ese trabajo colaborativo que busca un objetivo, de alguna manera puedan participar de ella, ¿ya? 4 segundos, pero para esos 4 segundos hay que de alguna manera entrenarse para llegar a ese objetivo final, que es básicamente ganar la carrera, ¿ya? En este caso, yo ya les he mostrado algunos ejemplos de colaboración, ¿ya? Y lo que apunta hoy en día el trabajo colaborativo y justamente en el desarrollo planimétrico es buscar
la forma de poder integrar a todos los especialistas y que todos los especialistas conversen de manera vinculada. Porque, ¿qué sucede hoy en día? Mucho en que es que digamos, los ingenieros, los arquitectos o los especialistas de cada uno de los proyectos trabajan de forma aislada y cada uno vela por su proyecto o su plano, ¿ya? Y la verdad es que hoy en día lo que estamos buscando es converger o poder vincularse entre cada una de las especialidades de forma lo más rápido posible y que ojalá sea lo más eficiente y que no tengamos errores para el día de mañana ejecutar el proyecto en la obra. Y eso se hace a partir de modelos virtuales. La verdad es que uno ya está trabajando con estos Oculus que se llaman, que son lentes de realidad virtual, en donde uno hace un recorrido virtual de un proyecto. Estamos trabajando con elementos de 3 dimensiones y haciendo la edificación de alguna manera de todo el edificio en 3 dimensiones, pero de forma digital, sin tener que haber movido una piedra en terreno. Y eso es lo que busca de alguna manera el trabajo planimétrico también, que de alguna manera esa transición vaya y apunte en ese foco, con el único fin de que todo este trabajo colaborativo que nosotros les estamos mostrando, les estoy mostrando ahora, se vaya dando en base a una metodología que se llama BIM, ¿ya? La metodología BIM lo que hace es, y es esa sigla que está en inglés, que se llama Building Information Modeling, construcción o modelo de información de construcción, traducido, digamos, al español, y lo que hace es trabajar en base a de forma colaborativa, un modelo digital y representar obviamente las distintas dimensiones en las cuales yo puedo ir trabajando hoy en día un proyecto, ¿ya? Esas dimensiones que son, como ya les había dicho, parten desde el 2D al 8D hoy en día, ¿ya? No nos quedemos con el típico planito de papel de 2 dimensiones, porque hoy en día la construcción está apuntando en la otra línea, en las 3 dimensiones, ¿ya? Y de las 3 dimensiones en adelante. Entonces, si nos seguimos pensando en que un plano o un trabajo, digamos, de levantamiento planimétrico o lo que fuera, seguimos pensando en que es un plano impreso, la verdad es que la construcción está tratando de avanzar en la otra línea. Entonces, como ustedes van a ser futuros profesionales y el día de mañana van a trabajar en terreno, necesito que ustedes también sepan que esto existe y que para el día de mañana no sea para ustedes una novedad, sino que sea algo que ya en algún momento ya lo escucharon, ¿ya? Y como yo les decía, la metodología BIM lo que busca justamente es que a partir de un modelo digital, yo en un computador lo desarrollo, ¿cierto? Lo levanto, lo hago en 3 dimensiones y lo que decía Branco, de alguna manera, evito, evito errores que el día de mañana se puedan llevar a cabo en la construcción o el desarrollo de algún proyecto en la ejecución propiamente tal. Y justamente buscar que el deterioro de los materiales sea menor, que haya reducción de materiales y de pérdida, ¿ya? Porque el modelo digital de alguna manera me va a ayudar a que esto ocurra. Eso es algo cierto, ¿ya? Yo después en la segunda tanda les voy a mostrar un ejemplo que nosotros hicimos en la CDT específicamente, en donde hicimos todo el ciclo y el proceso constructivo de esta casa que yo ya les mostré algo les adelanté con los planos. Y esos planos que yo les mostré estaban todos estos en AutoCAD. Y después hicimos la transición, el trasvasije, por decirlo así, de esos planos de AutoCAD a un modelo de 3 dimensiones. Y ahí les voy a contar un poquito más. Pero estábamos en BIM, y BIM lo que busca es justamente eso, que de alguna manera se permita la comprensión del edificio, pero en un modelo digital de 3 dimensiones, y que sea esa comprensión mucho más acelerada a que yo les siga mostrando elementos en 2 dimensiones, ¿ya? Para eso aparecen elementos de esta manera. La B de construcción, que es building, ¿ya? Es una sigla en inglés, y lo que hace es básicamente la construcción acá, homologarla en base a un modelo de 3D digital, ¿cierto? Y la información que yo pueda extraer del plano, porque el día de mañana, si yo tomo un plano de papel, yo no puedo hacer este doble clic sobre ese elemento y extraer información, pero sí en un modelo de 3 dimensiones yo puedo saber, por ejemplo, perfectamente qué perfil
estoy ocupando, a qué dimensión o a qué distancia está, puedo revisarlo en 3D, girarlo, moverlo, verlo desde arriba, de abajo, desde un lado, del otro, etcétera. Entonces yo puedo obtener información de un modelo hecho en 3 dimensiones, como este, por ejemplo. Y acá también hacer el ejercicio de modelar, ¿cierto? Y a su vez corregir el modelo hecho a partir de una inmersión, ¿ya? Esto se llama inmersión de realidad virtual mediante unas lentes de realidad virtual que es Oculus. Nosotros lo que hacemos ahí básicamente es conectar estos elementos a un computador y la gente puede visualizar el proyecto de manera totalmente real y a escala. Esa es la ventaja competitiva que tiene el Oculus por sobre otras plataformas y sobre todo por sobre un trabajo hecho digamos, en un computador. Porque en un computador tendríamos que estar todos metidos de cabeza ahí y la verdad es que un computador se vuelve chiquitito cuando hay 10, 15 personas mirando la misma pantalla. Pero el Oculus te permite de alguna manera ir revisando con cada uno de ellos. Bueno, y justamente lo que hemos hecho es hacer el ejercicio nosotros de ir levantando toda la estructura de acero, toda la estructura de hormigón o todo lo que fuera, digamos, como proyecto, para que esto después se pueda utilizar en terreno, ¿ya? Porque, claro, lo que tú ves acá son fotos de nosotros, ¿ah? No son fotos prestadas. Son proyectos que hemos hecho nosotros, que hemos generado nosotros, en los cuales hemos trabajado y hemos participado de una u otra manera, y que de alguna manera en la ejecución también que tú ves acá está plasmado, ¿ya? Eh, bueno, lo que yo les decía básicamente estaba asociado a la metodología BIM, y la metodología BIM lo que hace es trabajar en base a un entorno colaborativo, o sea, donde todos colaboran y de alguna manera van inyectando la información a este proyectito, ¿ya? Y lo que hace es crear y gestionar un proyecto constructivo en base a 3 elementos que son muy importantes, ¿ya? Primero que nada hay un objetivo, que era lo que yo les había dicho antes, un objetivo que de alguna manera yo tengo que tener súper claro para qué yo voy a utilizar un modelo BIM el día de mañana, porque yo lo puedo usar para muchas cosas, para ubicar, por ejemplo, para para modelar digamos, el sistema constructivo, para ver la gestión de tiempo, si el día de mañana tengo que hacer una carta Gantt del proyecto, si tengo que hacer un presupuesto, etcétera. ¿Para qué yo voy a utilizar el BIM? En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí yo les estoy hablando ya de 7 dimensiones. El modelo, que es básicamente un modelo de 3 dimensiones, casi ya no tocamos un modelo de 2 dimensiones, salvo si tenemos que imprimir un plano, que ahí sí se transforma en un modelo de 2 dimensiones, aunque nosotros querramos que esto se gire o etcétera, cuando se transforma en un plano ahí es 2D. El modelo de 3D, en este caso, tenemos un modelo de tiempo, ¿ya? Nosotros podemos hacer un ciclo de vida de un proyecto o desde el momento de construcción hasta la etapa final, donde ya está la etapa de terminaciones, por ejemplo, uno puede hacer eso con una simulación constructiva de forma digital, sin haber construido, insisto, nada, sin haber movido una piedra, sin nada. Y además podemos obtener datos de costos, ¿ya? Y estos datos de costos están asociados a los famosos 5D. Entonces, los invito también a romper un poquito el paradigma de esto de la planimetría plana, de la planimetría en 2 dimensiones y pasar y pensar ya en que uno a partir de un modelo realizado en metodología BIM podemos de alguna manera trabajar estas otras dimensiones que son súper amplias y que están, incluso podemos obtener datos de sostenibilidad que está asociado principalmente a eficiencia energética, hacer estudios solares. Literalmente un estudio solar lo que hace es ver el sol, cómo va a caer, en este caso en una edificación, en tal día, en tal fecha, tal hora, y poder eso, hacer un estudio sin haber, insisto, colocado ni siquiera el modelo en terreno, sino que solamente con un modelo virtual tú puedes hacer este estudio sin haber movido una piedra. Y por último, lo que busca esto es que el día de mañana el edificio, si el día de mañana
nosotros necesitáramos, por ejemplo, hacer eh, digamos, mantención de un edificio. Si yo tengo un edificio de apartamentos, por ejemplo, y el día de mañana hay que hacerle mantención, bueno, yo podría también controlar eventualmente el modelo en base a este proyecto que se hizo en BIM, controlarlo con los 7D. ¿Para qué? Para si yo tengo que hacer mantención o cambio de luminaria, cambio de, no sé, de la cubierta, cambio de, etcétera, o pintar de nuevo las fachadas, saber cuánto me va a costar hacerle la mantención a eso. ¿Ya? Eso es lo que busca básicamente la metodología BIM, entender todo el proceso constructivo hasta incluso la demolición en algún minuto. Y ahí participan obviamente todos los otros especialistas que están vinculados al área de diseño para que de alguna manera se genere este modelo virtual que es literalmente una base de datos porque yo puedo extraer información o especificaciones técnicas del modelo en base a un modelo virtual, ¿ya? Y eso se traduce en base a estas dimensiones que están aquí, que si bien son varias, uno siempre piensa que el BIM es esto, pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, BIM tiene una serie de otros elementos que están adosados y vinculados al desarrollo de un proyecto, y por lo tanto son dimensiones y obviamente y esas dimensiones también están vinculadas a distintos tipos de software, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en el 3D nosotros podemos vincular, por ejemplo, aspectos de modelos de activos, se le llaman en el lenguaje de BIM. Activo se refiere al edificio, ese es el activo, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, nosotros podemos trabajar a través de un escáner láser, como dice acá. Lo que hace es escanear, por ejemplo, un edificio que ya existe. Yo lo puedo, es como un aparatito que es como una rueda así y tiene una luz, y lo que hace es levantar una situación que ya existe. También puedo hacer renderizados a partir de este modelo de 3 dimensiones, ¿cierto? Puedo hacer animaciones, extraer elementos de prefabricación, porque hay elementos que se pueden prefabricar, como por ejemplo muros, de repente, o en el caso de la estructura metálica, hay muchos elementos que se pueden prefabricar antes de llevar a terreno. Las cercas, por ejemplo, o en los dados de fundación, de repente van las pletinas, ¿cierto? Todos esos elementos son prefabricados. No se hacen in situ, sino que se mandan a hacer previamente para que después se instalen. Sí, de hecho hay, por lo menos en base a mi experiencia, como he tenido en este caso la posibilidad de hacer clases en varias instituciones o de repente hacer charlas, la verdad es que en la gran mayoría hoy en día están enfocando sus esfuerzos en la metodología BIM. Y lo que estamos viendo acá es como casi un adelanto, y más que un adelanto, de lo que va a pasar, digamos, si el día de mañana, por ejemplo, ustedes se van a estudiar, no sé, a un instituto para dibujantes o si quieren seguir en su misma área ya de técnico en construcción o en ese aspecto, lo más seguro es que ustedes ya van a tener ramos que estén vinculados a esto, porque este ni siquiera es el futuro, es el presente. Les estaba contando que, bueno, estos por ejemplo son modelos de detección temprana digamos, de instalaciones, ¿ya? Y esos modelos también yo los puedo levantar en base a un modelo de BIM, ¿ya? ¿Y para qué? Para evitar este tipo de errores, por ejemplo, que pasa un poste entre medio de unos balcones, o que tengamos estos tipos de ductos que no deberían tener esta forma, y también pueda, de alguna manera, ir desarrollando modelos de 4D que están asociados al flujo de trabajo, simular de alguna forma las fases de construcción a partir de una carta Gantt, ir viendo cómo se va construyendo el edificio, es decir, ver la secuencia constructiva, pero en un modelo digital, ¿ya? E insisto mucho en eso, de no haber movido ninguna piedra, pero ya poder ver ese tipo de elementos. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, me va mostrando algunos software que me permiten hacer eso. Obviamente, estos software, por ejemplo, el de 4D, yo tengo que haber pasado por toda esta otra fase del 3D para poder llegar a un 4D. O sea, esto es una secuencia que va en escalada. Yo no podría hacer una secuencia constructiva de un modelo que no existe. Por lo tanto, tendría que, insisto, hacer el modelo de 3 dimensiones y obviamente ir avanzando al modelo ya de programación. Y por último, los flujos de trabajo que están asociados a los costos
que es el 5D, yo podría el día de mañana del mismo modelo BIM extraer información que esté vinculada a costos, ¿ya? Y así podría, por ejemplo, hacer el pago a proveedores, hacer el inventario, mediciones de alguna manera que sean mucho más precisas, porque la publicación que entregan estos tipos de software de alguna manera es súper certera. Es tan certera que no permite el famoso agrégale un 20% de despunte o un 12% de pérdida, eso no lo permite, pero si tú se lo agregas, sí lo permite. Pero claro, en ese sentido las publicaciones son tan certeras que puede ser que te quedes corto de material, ¿ya? Eh, por otro lado, tenemos el aspecto de sostenibilidad, que está vinculado al área sustentable, de eficiencia energética. Podemos hacer un estudio en base a un modelo de análisis con el mismo modelo de 3 dimensiones y ir avanzando en esa línea. Y a su vez, también eh, ver el tema de la mantención o una obra de mantención, en este caso, asociado a un proyecto hecho en metodología BIM. Es decir, yo el día de mañana voy a saber claramente por dónde están pasando los tubos porque el proyecto está levantado tal cual se expresó en el modelo 3D, ¿ya? Les voy a dejar un último video pequeño antes de cerrar, que está vinculado a una planta que se encuentra en Santiago de Chile, que se llama Baumax, ¿ya? Y lo que hacen esta gente, construyen proyectos desarrollados en metodología BIM, pero ellos hacen toda la panelización de hormigón. Y esta planta, como les decía yo, existe en Chile. Bien. Hola, soy Alexis Berselli, gerente comercial de Baumax. En esta fábrica, a través de la tecnología BIM, logramos imprimir en 3D distintos tipos de construcción en hormigón. Este es el sistema más robotizado de construcción en Latinoamérica. Esto nos permite aumentar enormemente la productividad, nos permite reducir los plazos y de hecho somos capaces de producir 4 casas de 140 metros cuadrados en un día. El sector de la construcción aporta un 55% del total de la inversión en el país. El desafío es convertir a Chile en un referente internacional de productividad y de sustentabilidad. Somos Transforma Construcción y estamos transformando la productividad de Chile. Cuando yo les mostraba un poco el primer ciclo de esas dos gráficas que veíamos en la planta de Ford, ¿cierto? En donde la construía de forma manual y teníamos esta otra gráfica de la construcción, pero de forma robotizada, de la misma planta, es básicamente lo que yo les mostré recién, en donde tenemos hoy en día la posibilidad de construir, y que muy bien decía Branco hace un rato atrás, sí, me sorprendía mucho que pasaban de un lado para el otro el proyecto o los perfiles, y eso de alguna manera apuntaba en que la línea de construcción se iba haciendo como por tramos. Bueno, eso es colaboración primero que nada, y lo segundo es que esto hoy en día está pasando en Chile, ¿ya? No es algo que esté fuera ni esté en el extranjero, sino que está pasando en Chile y está pasando a partir de la metodología BIM y está pasando también a partir de la digitalización del proceso de construcción de una obra, ¿ya? Y la invitación está justamente a subirse en ese carro y que ustedes también entiendan ya, antes de que tomen alguna decisión de continuidad de estudio, etcétera, de que esto existe y que hoy en día incluso las casas de estudio ya están pidiendo dentro de sus mallas o están colocando dentro de sus mallas la metodología BIM como algo importante a visualizar, ¿ya? Así que esa es la invitación y eso es lo que yo les quería presentar por lo menos en esta mañana. En la tarde ya vamos con el uso de tecnología en la interpretación de planos.